Hola, soy Rachel, bienvenidos a mi canal, espero que estéis súper bien. Hoy, como cada sábado, os traigo un nuevo tutorial. En este caso vamos a realizar estas preciosas pulseras de macramé con cuentas. Son muy fáciles de hacer, sencillas, y si te gusta el macramé o las manualidades, pues te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Vamos a estar utilizando hilo encerado brasileño de 1 milímetro de grosor. Vamos a colocar estas cuentas sintéticas y para el acabado también vamos a colocar estas cuentas de bronce. Comenzamos cortando dos hilos, uno de 105 centímetros y otro de 80 centímetros. Juntamos sus puntas y vamos a marcar a los 15 centímetros aproximadamente. Y toda esta parte la vamos a sujetar en la parte superior de la tabla con pinza. Es importante que tengamos los hilos bien posicionados, en la parte izquierda el de 105 centímetros y en la parte derecha el de 80. Vamos a cortar un hilo de 90 centímetros y lo vamos a colocar en la parte izquierda, dejando un pequeño margen solo para sujetarlo. Y vamos a cortar otro hilo de 40 centímetros y lo pondremos en la parte derecha. El último hilo añadido va a ser el hilo guía, que es el hilo más corto, que es este de aquí. Lo vamos a pasar por encima del resto y con estos tres vamos a realizar nudos cordón hacia la derecha. Recordar que para realizar el nudo cordón completo son dos movimientos, hacemos el primero y el segundo y repetimos con los dos siguientes hilos. De todas formas, si este nudo todavía no lo conocéis, os dejaré el vídeo de nudos básicos donde lo explico con más detalle. Algo así nos tendría que quedar. Ahora cogeremos el primer hilo de la parte derecha, pasará por encima de estos dos y con estos haremos dos nudos cordón hacia la derecha. Ahora vamos a coger el primer hilo de la parte izquierda, que es el hilo guía, es el más corto. Este de aquí lo pasaremos por encima y vamos a realizar con el siguiente un nudo cordón hacia la izquierda. Ya lo tenemos. Con el siguiente hilo que nos encontramos también haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Pasamos por encima. Primer movimiento y segundo movimiento. Y el siguiente hilo lo vamos a utilizar para introducir una cuenta. Colocamos, subimos, pasamos el hilo guía por delante del hilo de la cuenta y con este haremos un nudo cordón hacia la izquierda. Dejaremos el hilo guía a un lado y cogeremos el primer hilo de la izquierda. Este de aquí pasará por encima de estos dos y con ellos haremos dos nudos cordón hacia la izquierda. Ahora cogeremos el hilo guía, que es el de la derecha, pasará por encima del siguiente y con este haremos lo mismo que hemos hecho antes, pero al revés. Ahora haremos la curva, haremos un nudo cordón hacia la derecha, ponemos el hilo de forma diagonal para hacer un poco la forma y con el siguiente también vamos a hacer un nudo cordón a la derecha.
Del mismo modo que hemos hecho antes, que nos quedaba este hilo, colocaremos aquí otra cuenta. En este caso me he encontrado que esta cuenta está cerrada y yo lo que hago normalmente es colocar hago el agujero con una agujita. Pincho, normalmente las cuentas sintéticas vienen así muchas. Y de esta forma pues ya entrará sin ningún problema. Colocamos y hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Como veis, aquí ya estaríamos terminando la segunda figura del mismo patrón. Se repite siempre lo mismo, son 2 líneas y una cuenta, 2 líneas y una cuenta. Y yo en este caso lo he repetido 29 veces, es decir, he puesto 29 cuentas para una pulsera de unos 15 a 16 centímetros. Este sería el inicio de la pulsera. Vamos a cortar estos 2 hilos cortos y nos quedaremos con los 2 hilos del medio para hacer luego el cierre. Sellamos, ajustamos bien y cortamos los hilos de los extremos. Nos vamos a quedar con los hilos del centro para el cierre. Y aquí vamos a realizar el acabado en entorchado. Vamos a hacer un nudo a los 7 centímetros aproximadamente. Vamos a colocar una cuenta de bronce en los extremos. Y en este caso lo que vamos a hacer es sellar directamente. Vamos a cortar el hilo sobrante. Vamos a derretir el hilo. Un trocito nada más. Y al enfriarse hará como un tope para que la cuenta no se salga. Quedará así, ¿veis? Vamos a hacer cierre corredizo con nudo plano. Este nudo también lo tenéis en el vídeo de nudos básicos, así que os lo dejaré un poquito más deprisa. Ajustamos, cortamos los hilos sobrantes, sellamos Este sería el resultado final. Como veis, es una pulsera muy elegante, sencilla, muy fácil de hacer. Aquí os enseño un pedido que tengo, que son estas dos, y luego pues aquí os enseño más colores para que veáis que cualquier color queda precioso. Si os ha gustado este tutorial, dejármelo saber en comentarios, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!